Bueno, hola a todos. Acá estamos en el podcast de Marco Gil y el día de hoy tenemos una persona especial desde Cancún. Entonces se llama Josué González y es una bendición poderlo tener en este podcast y pues es una bendición. Gracias a todos los que están escuchando, gracias a todos los que se toman el tiempo, ¿verdad? De escucharlo o de verlo, la manera como tú lo quieres hacer. Así que bienvenidos. Y bueno, sin más preámbulo, vayamos a una introducción aquí de nuestro amigo Josué y que nos cuéntanos un poco de ti, a qué te dedicas, algo de tus padres, de cómo eres hijo de pastor, algo general para que la audiencia se dé una idea de quién es Josué. Gracias, Marco. Gracias por la invitación y gracias a todos los que están viendo y están escuchando este podcast. Esperamos que sea de mucha bendición para tu vida. Y bueno, pues yo también soy hijo de pastor, lo tengo que confesar en este día. Pues mi nombre es Josué González, soy el mayor de 4 hermanos, todos varones. Mis papás son el pastor Gilberto González y mi mamá la pastora Argelia Gil. Ellos son pastores en Tamaulipas, allá en Castillo del Rey, en Vallehermoso, Tamaulipas, allá están pastoreando. Y yo me crié toda mi infancia en Tamaulipas, de bebé. Yo me fui a vivir, no tengo recuerdos de ello, pero vivíamos en Ciudad Mante, Tamaulipas. Después, más grande que nacieron mis hermanos, fuimos a Reynosa, Tamaulipas. Después, ya que nacieron, ahora sí que los 4 hermanos nos fuimos a Vallehermoso, Tamaulipas. Y desde que tengo memoria, ahí hemos estado viviendo. Es en frontera con Brownsville, Texas. Entonces, nuestra vida era transición entre Brownsville y Vallehermoso. Mis papás fundaron una iglesia también en Brownsville, Texas. Allá también estuvimos sirviendo. Y desde que yo tengo memoria, mis papás son pastores. Mi papá se creció en un instituto bíblico. Entonces, toda su vida ha sido el trabajo pastoral y el trabajo ministerial. Entonces, pues nos criamos en ese ambiente, y así que entiendo muy bien a los hijos de pastores, porque sé cuál es la cultura, sé cuál es el pensamiento y todo lo que nos ha tocado vivir. Entonces, bueno, les decía, soy el mayor de mis hermanos, y bueno, ahora ya hace 7 años, casi se me olvida, hermano, estoy casado, y felizmente casado, y actualmente mi esposa y yo somos pastores también. Servimos a una congregación aquí en Cancún, Quintana Roo, un lugar muy bonito de México, la verdad no podemos mentir, y estamos muy contentos sirviendo al Señor aquí en esta ciudad y ya pastoreando hace 6 años. Bueno, pastoreando hace 4 años, pero sirviendo hace 6 años aquí a la ciudad. Y bueno, estamos muy contentos de servir al Señor y seguir los pasos pues de mi papá, que es pastor también. Entonces, sé que predicas, enseñas, tocas el piano. Así te conocí yo. sí. Un poco para poner el contexto de cómo nos conocimos en Cristo para las Naciones. Sí. Y entonces yo ya estaba unos semestres adelantado y luego llegas tú y pues rápido yo era el director de música, entonces nos metimos ahí con el Ministerio de Música de la iglesia, de Cristo para De las la escuela. Naciones, de la escuela. Entonces, tú siempre has estado en Castillo del Rey, ¿verdad? Sí, toda la vida. Mis papás, ellos iniciaron su ministerio en una iglesia que se llama Iglesia del Señor de Monterrey, Verbo se llamaba. Y, ¿Ya? y después hubo ahí una transición y empezaron en Castillo, pero desde que yo tenía creo que 6 años cuando empezaron en Castillo. Entonces todas mis memorias de la iglesia ha sido Castillo del Rey, sí, toda la vida. Ok, entonces tú eres de Tamaulipas. Ajá. ¿Y cuánto tiempo antes has estado en Monterrey? Entonces, lo que duraste en la Yo, escuela. sí, mira, mi mamá es de Monterrey por parte Ok. de mis abuelos. Entonces todos nacimos en Monterrey. Que yo sepa, creo que ahí había contactos en los hospitales, entonces todos mis hermanos nacimos en Monterrey, nacíamos y nos regresamos a Ok. Tamaulipas, entonces nuestra crianza fue en Tamaulipas, pero como teníamos familia en Monterrey, teníamos visitas a Monterrey constantes,
fue que por eso estuvimos por allá. Como dices ahorita, nos conocimos en el Instituto Bíblico y fue porque nos fuimos a estudiar mis hermanos y yo para allá. Mis hermanos estudiaban la secundaria y preparatoria y yo estudié la carrera ministerial ahí en Cristo para las Naciones. Entonces Ok. fue por motivos de estudios que estuvimos allá en Monterrey durante 2 años, más o menos. Excelente. Oye, y yendo al punto de hijos de pastores, ¿no? Porque esta sección está más dirigida para ellos, para todos hijos e hijas de pastores. Cuéntanos un poco de ti, ah, ¿cómo fue tu experiencia creciendo como hijo de pastor? Como te digo, era todo lo que conocía, era todo mi ambiente, era como fue desde siempre. Tengo amigos que también son hijos de pastores, pero sus casos son de que su papá se hizo pastor después o Mm, más adelante todo el ministerio, ¿no? O era líder, su papá era líder de la iglesia y de repente lo pusieron como pastor. ándale. Es- pero mi caso fue toda la vida, o sea, desde siempre. Yo creo que la mayoría de los que nos están Desde escuchando, creo cuna. que desde cuna, como dicen, ¿verdad? Entonces, mi experiencia creciendo como hijo de pastor, pues era mi cultura, era lo que conocía, era lo que sabía. De hecho, me acuerdo cuando estaba en la primaria, a mí se me hacía raro que alguien no fuera cristiano. Yo decía, ¿por qué creen en otra cosa? ¿Qué es eso? O sea, pues, o sea, los cristianos es todo, ¿no? Es como que lo auténtico. Entonces, porque pues crecimos envueltos en eso. Mi experiencia, Marco, que te puedo decir que me tocó a mí vivir, fue una buena experiencia. Fue una buena Mm, experiencia. Sí, la verdad, mis papás nos cuidaron mucho siempre. Sí eran sobreprotectores. Yo creo que el pastor siempre tiene algo en el cuidado de los hijos que a veces pareciera que va más, pero yo hoy se los agradezco porque sí nos guardaron de muchas cosas que yo creo que nos estaríamos lamentando el día de hoy. ujú. Pero sí fue una buena experiencia, fíjate, fue una buena experiencia. Ellos siempre nos cuidaban mucho, siempre tenía tiempo para nosotros. A mí nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar una ocasión que fuimos a jugar fútbol con mi papá y nos poníamos las calcetas de fútbol y las shorts de fútbol y la camisa de fútbol y todo el equipo de fútbol. Y mi papá pues también se estaba cambiando en su habitación y de repente ya viene a la habitación por nosotros y dice, vámonos ya para la cancha. Bueno, pues vamos bien emocionados con el balón y todo. Y en eso tenía esos teléfonos, el flip phone, ¿sí te acuerdas? Los Ujú. que se levantaban y ese Ya, era su teléfono ministerial. Y cada que sonaba ese teléfono para nosotros era como que, ya le hablo a mi papá que vaya a orar por a esta visitar. persona, va a surgir esto. Entonces era así como que una preocupación. Y a mí nunca se me olvida ese día que sonó el teléfono y nos volteó a ver a nosotros y sabíamos que le habían hablado para algo ministerial. Y me acuerdo que levantó el teléfono y dijo, hermano, discúlpeme, le marco en unas 3 horas más o menos o mañana temprano. Y le colgó y guardó el teléfono y lo apagó, brother. Me acuerdo bastante Ujú, que le puso en off, lo apagó y se lo dejó a mi mamá. Dijo, vamos a ir aquí al parque, voy a ir al parque con los niños y voy a ir a jugar con ellos. Oye, eso ujú. a nosotros, yo creo que eso me marcó un montón. Yo me acuerdo mucho Yeah. de eso, de cómo él siempre cuidó eso mira, voy a apartar el ministerio para poder cuidarlos a ustedes. Y yo creo que él tuvo mucho cuidado con eso. Nadie le enseñó, mi papá no es hijo de pastor, mi papá es primera generación de creyentes en su casa. Wow, interesante. Entonces, yo creo que pues al ser él de familia, como que tenía un poquito ahí de contexto del cuidado de la casa, ¿no? Y yo creo que como experiencia, fue una buena experiencia, la Hmm. verdad. Oye, se me ocurrió esta pregunta. ¿Y qué es lo que más, qué es las cosas que hacías dentro de la iglesia que te acuerdas creciendo, que te Eh, empezaron a hacer tus papás? Todo, me acuerdo que hubo una reunión que tuvimos en la iglesia y hubo un problema, que casi no hay de esos, pero hubo un problema en la iglesia y un problema con los músicos, me acuerdo. No sé, yo no me acuerdo, yo estaba muy pequeño, yo tenía yo creo que unos 10, 9, 10 años, no tenía mucha conciencia de los conflictos entre hermanos. Pero me acuerdo que hubo una reunión y esa semana como que había surgido todo el problema y el día jueves era reunión entre semana, en la noche. Y llegamos a la iglesia y estábamos nada más mi papá
y mi mamá y mis hermanos y yo sentadillos ahí bien peinados, ahí sentados hasta adelante, y los hermanos que llegaron, y usualmente el jueves era que iba poquita gente, pero no llegaban los músicos, y no llegaban los músicos, y no llegaban los músicos. Y me acuerdo que mi papá agarró una grabadora y Ujú. conectó las bocinas y puso alabanzas y se puso a cantar. Y cuando íbamos de regreso a la casa, me dijo, ustedes van a aprender un instrumento. Dice, porque los músicos se me pueden ir, pero ustedes para dónde se me van. Le dice, ustedes no se me pueden, ustedes tienen que estar aquí en la Yeah. casa. Y así chiquillos, me acuerdo que nos metieron a clases de música, sí nos preguntaron qué queríamos. Y pues a mí, no sé, me llamó la atención el piano. Le dije, pues yo quiero aprender piano. Y mi hermano dijo, yo quiero aprender la guitarra eléctrica. Y lo metieron a clases de bajo porque no sabían que era guitarra eléctrica. Este, mi otro hermano la guitarra acústica. Y aprendimos rápido, como que tuvimos gracia y aprendimos rápido. Y luego, muy chicos, nos metimos a la alabanza, estamos en alabanza. Después ya más grandes, que empezamos a crecer, pues ya pues más involucrados en alabanza todavía. Me tocó servir en no sé si te acuerdas de los acetatos, que antes se ponía una hoja transparente con la letra. Yo Unos servía en retroproyectores, ya. ese era mi ministerio, hermano. Me Eres sentía bien bueno. No orgulloso. los ponías al revés, Yo, ¿verdad? no, nunca, Y nunca los las puse al hermanos se revés. reían. Una vez casi me pasó y dije, no, nunca me va a volver a pasar. Las llevaba divididas las canciones. Luego, ya a más avanzado el tiempo, pues me tocaba ir con los jóvenes. Lo que nunca me tocó fue con los niños. Mm, Nunca me tocó con los niños. qué Ni a mis salvaje. hermanos, bien raro, creo que sí. Salí safe de la clase de los niños, pero sí nos tocaba de todo, hermano. Sí, como hijos de pastores, sí, toca de todo. Chido. Oye, muy parecido a como me pasó mi ministerio, cómo lo empecé. Pero, oye, ¿alguna vez has pensado qué sería diferente si no hubieras sido hijo de pastor? ¿Cómo sería tu vida? Eh, esa pregunta sí me hace pensar. Creo que sí, si hubiera sido diferente en el sentido, creo que negativo de la pregunta, yo creo que sí eh, hubiera estado expuesto a muchas cosas que tal vez fui librado al ser hijo de pastor, Ujú. porque como te digo, como que había un cuidado especial, ¿verdad? Hoy en día esto sería exagerado para muchos, de que no trates así al hijo porque lo vas a traumar. Y la verdad, así que tú digas que esté traumado, pues no tanto, nada te creas. Este, la verdad, nos guardaron de muchas cosas y creo que si hubiera sido diferente en el aspecto negativo de la pregunta, porque eh, me acuerdo que cuando yo entré a la preparatoria, yo estudié en Estados Unidos, estudié en Brownsville, Texas, la high school, y Ujú. estudié 4 años allá. No, brother, cuando yo llegué era una cultura que, aunque a pesar de que era cruzando la frontera y que Ujú. la mayoría éramos mexicanos, no, el pensamiento, yo digo que es algo ahí espiritual sobre algo de las potestades allá en Estados Unidos, pero era un libertinaje Ya. impresionante, impresionante. Y fui expuesto a cosas que en mi vida había sido expuesto. Yo jamás había visto las cosas que me tocó vivir y ver allá. Pero gracias a la formación que tuve de parte Ujú. de mis papás, de los pastores, creo que Dios me guardó de muchas cosas y creó convicciones en mí, creó muchas convicciones en mí. Y creo que si hubiera sido diferente en eso, si no hubiera sido hijo de pastor, yo digo, mínimo de un padre comprometido con el Señor, ¿verdad? Ujú. Sí, hubiera sido algo necesario para guardarme, porque sí fueron 4 años donde sí fue una exposición a cosas que, te digo, no había imaginado y que si yo no hubiera tenido un fundamento firme en mi vida, yo creo que sí, si hubiera cedido a eso y hubiera caído a esas tentaciones sin problema. Entonces, si hubiera sido diferente, Ya, si sí hubiera te sido entiendo diferente. porque cuando yo también me hago la misma pregunta, es como que los hijos del pastor, como tú dijiste, ¿a poco no son cristianos y no vas a una iglesia? ¿Me Sí, entiendes? Entonces, sí. todos tenemos, cuando eres un hijo de pastor, como tener ese tipo de padre, ¿no? Porque cada hijo de pastor Ujú. ha tenido diferentes
buenas, malas, experiencias. regulares, muy malas, etcétera. Pero en mi caso fue buena también. Y a pesar de un montón de locuras que pasaron, pero Dios me guardó mi corazón. Entonces, gracias a la formación, gracias al upbringing, ¿no? Ujú. Cómo te enseñan el ministerio y todo. Y esas cosas que te pasó tu papá, que apagó el celular y todo eso, esas ondas se te quedan bien marcadas. Claro, Entonces, es como que uno vive en una burbuja de sí, hijo de pastor. Y hay un momento que sale, ¡pum!, se rompe, ¿eh? Y te das cuenta que hay sí. un mundo, que hay Ujú. cosas en el internet, en la tele, tus amigos ven y esto te recomiendan, te dicen, te hablan de malas palabras, hasta malas palabras por todos lados, etcétera. Entonces te Sí, expones a un mundo. Entonces es como que tu cerebro está como que wow, ¿no? Y sí, sí, luego sí. los amigos y luego las exposiciones a las diferentes cosas, entonces sí causa es un choque, ¿no? Entonces, Sí. sí te entiendo cuando te veo cómo estás respondiendo y digo, "Man, lo mismo me pasó a mí". Entonces, Ujú. era bien complicado. Y eso que no estuve en Estados Unidos, gracias a Dios. Sí, Pero por ejemplo, nomás el estar involucrado, bien metido en el fútbol, porque era mi ídolo cuando era adolescente, que es la secundaria, de ujú. brother, no manches, o sea, el que seas bueno, por decir, vamos a decir, a un deporte, te abre muchas puertas. Sí, Entonces, a mí eso me pasó mucho. Entonces, como hijo de pastor, era increíblemente, pues, no sé, la burbuja se rompió y sí, pude ver un montón de cosas que nunca me imaginé que iba a ver o experimentar. Entonces te entiendo. Y yo creo que algunos chicos hijos de pastores o de hijas de pastores que están por eso o que están por llegar a ese momento, entonces eh, hay que estar bien precavidos en eso y escuchar bien a los padres. Y la escuela sí. dominical sirve mucho. Sí, sí sirve, Y la es enseñanza en la edificante. casa. Sí, ¿Ya? se queda grabado Eh, todo, sí. Exacto, ¿no? Y y por ejemplo, ¿qué cosas te han ayudado por el hecho de ser hijo de pastor? Ahora que eres líder o pastor o que tienes un matrimonio y todo este rollo, ¿qué crees que te ha ayudado haber tenido ese La equipaje de ser hijo de formación, pastor? Ujú, creo que entender, ya que crecí, ya en mi adolescencia, en mi juventud, ya entendí un poco más a mi papá. Cuando mm, se levantaba en las madrugadas, cuando teníamos que ir a orar, una vez me pidió, me acuerdo, era muy de noche, y fue y me despertó, me dijo, Josué, Josué, acompáñame, necesitamos ir a orar. Yo, sí, sí, ahí como pude, me levanté, me lavé la cara y me fui con él, era la madrugada, me acuerdo. Y resulta que una persona de la iglesia se había accidentado, tuvo un accidente. Y mi mamá no estaba, creo que estaba en un congreso de mujeres y nos habíamos quedado mis hermanos con mi papá. Y no quería ir solo mi papá, entonces me llevó a mí. Y ya en el camino ahí, aprovechó como para darme sermones, mira, esto es ser pastor, mira, tenemos que ver por las ovejas y todo. Entonces ahí me daba mis buenas clases. Y yo creo que siempre me estuvo dando lecciones de ver por las almas, de ver por las mm, ovejas, de ver por las personas, de que esto es un llamado. Él nunca nos dijo, yo quiero que ustedes sean pastores. Él nunca, nunca le dijo a mis hermanos, yo quiero que ustedes sigan mis pasos, yo quiero que ustedes jamás. Él simplemente nos dejó bien establecido la comunión con Dios, el conocer a Dios y que eso sea lo más importante para nosotros. A lo que se vayan a dedicar ustedes. Mi sueño era ser músico, mi sueño era ser productor musical. mm, De hecho, por eso fui a Monterrey y resulta que ahí no se pudo abrir la puerta y terminé en Cristo para las Naciones, la verdad. órale, Esa es otra historia que después ahí platicamos. Este, y, pero siempre nos inculcó eso, siempre nos dijo, lo que ustedes vayan a hacer, siempre que el Señor sea su primer lugar en su vida, ¿verdad? mm, Si es ministerial o no es ministerial, siempre que Dios. Entonces, eso se me quedó muy grabado porque no es algo que me dijera por decir, sino es algo que yo veía que él hacía. O sea, mis recuerdos a veces de mi papá, una vez me acuerdo que entré a su oficina y lo vi de rodillas orando. Esas son imágenes que se te quedan en tu mente de, wow, mi papá busca de Dios. O sea, él no te dice que lo hagas ujú, por hacer, sino yo le veía hacerlo. Entonces, claro, todas estas cosas se me quedaron a mí bien grabadas de lo que es el ministerio, que es un llamado,
que no es algo que nos autonombramos y que nos ponemos y que buscamos. Y no, es algo que Dios da y que si Dios lo da, Él lo va a respaldar. Entonces, eh, yo recibo el llamado al ministerio estando en Cristo para las Naciones. Mi intención era en el instituto estudiar los 2 años, terminarlos y empezar a buscar una carrera Ujú. de producción musical o algo de música, era la intención. Pero dentro del instituto el Señor me tocó, me llamó, me apasionó, me llenó de su presencia y lo pude conocer y pude entender muchas cosas que mi papá me platicaba y me decía. Ujú. Y estando en un congreso de misiones de Castillo del Rey, yo recuerdo que siempre en esos congresos nos llegaban un montón de oradores invitados a la escuela, entonces pues los mismos oradores iban al congreso y una noche en el congreso hicieron un llamado a, a entregar nuestra vida al Señor en el aspecto del servicio, ¿no? Y de hacerlo. Entonces era un fuego en mi corazón fuertísimo de yo lo quiero hacer, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero vivir para servir. Yo no sé si voy a ser pastor o no, pero yo quiero dar mi vida completa al servicio de Dios. Y me acuerdo que me paré, el Señor me quebrantó, me tocó y desde ahí me gradué del Instituto Bíblico y empecé a servir. ¿Y en qué me ha ayudado el ser hijo de pastor? Bueno, pues que traía callo, traía Ujú. ya un poquito de experiencia, a pesar de ser muy joven, pues ya traía un poquito de experiencia de entender un poquito a las personas. Empiezas a percibir como que se te crea un sexto sentido de percepción de las cosas, ya entiendes un poquito más cuando un hermano Ujú. está en cierta actitud o están pasando por algo. Entonces, todas estas cosas y como que las vas comprendiendo y porque las viste en tu casa, las viste que eran algo del diario vivir ahí con tus papás. Entonces, Yeah. me ha ayudado mucho, me ha abierto mucho. Y otra cosa en la que me ha ayudado es que me ha ayudado a tener buenas relaciones. Yeah. Ahora los amigos de mi papá son también mis amigos ministerialmente hablando, porque somos Interesante. colegas de alguna manera, Yeah. compañeros de milicia. Entonces me ha abierto muchas puertas en ese aspecto, en el tener buenas amistades, buenos amigos ministeriales que me ayudan y me forman a desarrollarme más en el propósito de Dios para mi vida. Entonces sí ha ayudado mucho ser hijo de pastor. Órale. No, pues Josué, gracias por la entrevista para los hijos de pastores. Espero que estas palabras y tu experiencia pues ayude a otros. Y ¿hay algo que le quieres decir a los hijos de pastores que nos están viendo por esta plataforma? Sí, quiero decirles a ustedes que me están escuchando, muchachos, y que si te compartieron esto o eres seguidor aquí de la página siendo hijo de pastor y estás buscando a lo mejor alguna palabra de ánimo o algo, mira, ahorita te platicamos y discúlpame si sonó muy perfecto todo, pero también hubo tiempos complicados como hijos de pastores, también hay tiempos difíciles, también hay tiempos de lágrimas, también hay tiempos de complicaciones, ¿verdad? Pero, pero sí quiero decirte que no te desanimes. Estás en el lugar correcto. Tus papás tienen un llamado de Dios. Y si Dios los llamó, Dios los va a respaldar, Dios los va a levantar. Yo sé que a veces nos duele ver a nuestros papás tristes, nos duele verlos cansados, nos duele verlos que están batallando con la obra o con algunas situaciones, pero ora por ellos, cúbrelos en oración. Y en los tiempos que pareciera que no es lo mejor o no es lo ideal, tú sigue confiando en el Señor y sigue adelante en todas las cosas. Ese llamado Dios lo va a respaldar el de tus padres. No sientas presión. A veces como hijos de pastores sentimos mucha presión de que es que me están viendo toda la iglesia y es que tengo que ser perfecto. Quita esa presión y abraza la gracia de Dios. Eso fue algo que me gustaría decirte y que te quedes con eso en este podcast. Abraza la gracia de Dios. Deja que su gracia te abrace, te sustente y cuando somos débiles, dice el Señor que su gracia es suficiente. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en su debilidad. Así que no te sientas presionado por las miradas, sino acércate a la gracia de Dios y deja que Él sea el que te levante y te fortalezca y apoya a tus papás en todo.
apóyalos, porque va a ser de mucha, mucha bendición y se los vas a agradecer. Yo hoy le agradezco a mis papás que me hayan puesto en todo, entonces, cuando te pongan, obedécelos, te va a ir bien. Hay bendición en la obediencia. Y pues nada más, un saludo a todos los que están escuchando. Qué bueno que tomas este tiempo. Espero que haya sido de edificación para tu vida y pues adelante, no se detengan. Wow, gracias Josué por tu tiempo, gracias por tus palabras, gracias por la manera de cerrar este tiempo y Dios te bendiga. Y bueno, hijos de pastores e hijas de pastores, pues échenle ganas, no se desanimen. A lo mejor en este tiempo han estado con todo ayudando a sus padres o existen de todas maneras. Los hijos de pastores nos ponen a hacer hasta, si no entiendes haciendo el aseo, pones las filminas. Bueno, ahora ya no tienes que hacer filminas, pero hay mil cosas que se necesitan en la iglesia. Entonces, cuando los padres están atorados a quién van a darle la bendición de ayudar en la iglesia, pues nosotros estamos ahí a la mano derecha y mano izquierda, pie izquierdo, pie derecho. Entonces, ánimo, adelante, y bueno, espero que estas palabras sean de bendición para tu vida. Josué, Dios te bendiga, un abrazo, y bueno, saludos a todos, y nos vemos en el siguiente episodio. Dios te bendiga. Gracias, nos vemos.